El Señor nos continúa bendiciendo, amados hermanos. Esta noche el lema de esta reunión es preparándonos para el rapto de la iglesia. Amén. Necesito hacer alguna introducción porque tenemos gente nueva en esta noche, porque hace poco tiempo que viene a la iglesia y hay que hacer una pequeña introducción para que más o menos se ubiquen. Amén. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, lo que dice el texto bíblico, que el hombre tenía como condenación eterna un sufrimiento eterno por su pecado. Había una deuda del hombre delante de Dios y la respuesta, o sea, la paga para esa deuda era la condenación eterna. ¿Qué es la condenación eterna? Mire, todos los seres humanos somos un ser tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Amén. Dice la Biblia que el cuerpo vuelve a la tierra. Amén. El espíritu vuelve a Dios que lo creó. Y el alma, cuando no vino Cristo, descendía a un lugar que se llamaba el seno de Abraham. ¿Me está escuchando? En el seno de Abraham estaba dividido en dos partes. Una parte era el Hades, que era donde iban las almas de los pecadores. Y el seno de Abraham era un lugar donde iban las almas de los justos. Amén. ¿Me va siguiendo? Entonces, todos aquellos que morían sin estar bien con Dios, sus almas iban al Hades, un lugar de tormento, permanentemente atormentados en ese lugar. La Biblia habla muy claro sobre cómo la gente grita, cómo la gente pide ayuda en ese lugar. Pero uno estando en vida determina dónde quiere pasar la eternidad. Y Dios nos da el libre albedrío a cada uno de nosotros de decidir qué hacer con nuestra vida en la tierra. Si queremos saber de Dios o no queremos saber de Dios. Esas personas que iban a ese lugar de tormento era porque no querían saber nada con Dios. Y los que estaban en el seno de Abraham estaban gozando de un pasar maravilloso en ese lugar. Amén. Entonces, dice la Biblia que fue necesario que viniera Cristo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Y dice la Biblia que Cristo en la cruz del Calvario cargó todos nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dice la Biblia que Él se hizo maldición por nosotros. A Él nadie le quitó la vida, sino que Él mismo la entregó en propiciación por nosotros. Todos los pecados de la humanidad fueron puestos sobre Él en la cruz del Calvario. Y allí, a través de su vida, del derramamiento de sangre, fueron perdonados nuestros pecados. Y el Señor, a través de ese sacrificio, le regaló al hombre una puerta de escape de la condenación eterna. Entonces dice la Biblia que el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nosotros, los hombres, si creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y seguimos sus caminos, seremos salvos. Si nosotros, los seres humanos, no queremos que nos hablen de Dios ni de Cristo y lo rechazamos, el día que nos muramos, no nos vamos a ir a un lugar mejor. Es un lugar de eterno sufrimiento. Hace algunos años se hizo una excavación en Rusia y querían llegar hasta el centro de la tierra. El trépano no pudo llegar a causa del calor que salía del centro de la tierra. La Biblia dice que el Hades, el lugar de tormento, está abajo. Bien específico dice, abajo de nosotros, allá en el centro de la tierra.
Y la Biblia el experimento no pudo seguir, pero dice que se escuchaban voces, gritos desgarradores, a pesar que si uno se pone a pensar, hay kilómetros para abajo. Pero Dios quiso que eso se escuchara para que los hombres supieran lo que cuesta rechazar a Cristo en la tierra y sufrir eternamente. Hay gente que dice, me quito la vida y termino con esta vida, termino de sufrir. No terminás de sufrir. Salís de las brasas y te metés en la llama. Porque cuando vos te quitas la vida no tenés salvación. Dice la Biblia que si alguno destruyere este cuerpo, Dios le destruirá a él. Así que mentiras del diablo. Ese tema de inducir a la muerte, el mismo Satanás se lo hizo al Señor Jesucristo. Le dijo, tírate de aquí. Amén. Porque escrito está que a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden. Y el Señor le dijo que no debía tentar al Señor. Y le dijo bien clarito, su Dios, tu Dios. Lo quería inducir a que Jesús se quitara la vida, porque sabía que había condenación ahí. Pero bueno, el Señor, estando nosotros en este tiempo, también nos ha dado a todos los seres humanos la bendición de poder escapar. Cuando acepto a Cristo, amén, estoy sacando mi pasaje a una eternidad mejor. Dice la Biblia que cuando Cristo vino, llevó en alto la cautividad. Todos los que estaban en el seno de Abraham fueron llevados arriba, al paraíso de Dios. Entonces la gente cristiana que muere estando a cuenta con el Señor, ya no va más al seno de Abraham porque no está más abajo. Va al paraíso, a la presencia del Señor. Dice la Biblia que el apóstol Pablo, a él le fue mostrado el paraíso. Él lo dijo, no sé si en el cuerpo, fuera de él, pero fue llevado 3 veces al paraíso, donde estaba en la presencia del Señor. Y esto es maravilloso, amén. Y el Señor Jesucristo, cuando anduvo aquí en la tierra, nos habló. Les habló a sus discípulos y por consiguiente a nosotros que Él se iba a ir a los cielos, amén, a preparar un lugar para ¿quién? Para nosotros, para los hijos de Dios, para los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Y Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si me fuere, volveré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús anunció su muerte en la cruz, pero dijo que se iba a ir al cielo a preparar un lugar para su iglesia. Amén. Y que le iba a venir a buscar para llevársela. Hay varios versículos que hablan sobre esto. No quiero andar sobre eso esta noche. Evidentemente que es lo que la iglesia ha estado esperando por 2000 años ya. El momento donde el Señor va a venir a buscar a su iglesia. Dice la Biblia que será un abrir y cerrar de ojos. Dice que uno será tomado y el otro será dejado. Dice, 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. 2 estarán durmiendo, uno será tomado y el otro será dejado. Y en un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos desaparecerán de esta tierra. Este cuerpo pecaminoso será transformado en un cuerpo de gloria. Y según dice la Biblia, que seremos semejante a los ángeles.
Amén. Y la gran pregunta de los tiempos ha sido: ¿cuándo será ese día? Amados, tengo mucho para dar esta noche, y a veces uno no quiere ser tedioso, pero como nunca hablamos de estas cosas, esta noche le vamos a hablar. Así que va a tener que tener paciencia. Amén. Vamos a ir al libro de San Lucas, capítulo 21, versículo 7. Ahora sí voy a pedir que me acerquen la mesita, ¿sí, por favor? San Lucas, capítulo 21, versículo 7. A ver, Samuel, ¿lo tenés listo? Amén, mi hermano. A ver, pásale el micrófono. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerra y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambre y pestilencia. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante los reyes, ante gobernadores, por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Amén, amado. Esta parte de la Biblia viene luego de que el Señor... Corran esto, por favor, si me lo corran. El Señor le dice a sus discípulos del templo de Jerusalén, porque los discípulos dijeron que qué hermoso que estaba el templo con ofrendas votivas. Herodes, queriendo congraciarse con el pueblo judío, había arreglado el templo. Y el Señor suelta una profecía y le dijo a sus discípulos: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra, amén, que no sea removida. Entonces luego los discípulos quieren saber cuándo iban a hacer estas cosas. Y aquí el Señor comienza, y yo pido que preste atención, por favor, porque esto hay que prestar atención. El Señor habla de un panorama que iba a venir sobre la faz de la tierra. Habla de algo que iba a venir en los postreros días, que dice que serían principios de dolores. Pero luego dice: antes que vengan estas cosas, seríamos, o sea, los apóstoles serían entregados, perseguidos y entregados. Vamos a explicar esta parte. Versículo 7. Le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad, no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. ¿Está bien? Mas no vayáis en pos de ello, y cuando oigáis de guerras y sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente.
Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares y hambres, pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Esto está hablando el Señor Jesús, lo que iba a acontecer al final de los tiempos. Pero antes, dice, pero antes, ¿qué dice? Pero antes de todas esas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre, y esto será ocasión para dar testimonio. Es importante que yo aclare esto, porque hay una creencia que nosotros, la iglesia, vamos a ser llevados a las cárceles, que vamos a ser llevados cautivos, prisioneros, perseguidos. Pero el Señor Jesucristo no estaba hablando de la iglesia después del rapto. Estaba hablando a sus discípulos lo que le iba a acontecer después que Él entregara su vida en la cruz. ¿Qué fue lo que aconteció? Fueron perseguidos, fueron echados en las cárceles, fueron puestos frente a los gobernantes, y fue ocasión para dar testimonio. El mismo apóstol Pablo dice que él no tenía temor de ir a Roma ni a ningún lado, porque era lo que el Señor había planeado, y él estaba dispuesto a dar su vida por el evangelio. El mismo apóstol Pablo testificó ante las autoridades. Entonces esto no es en los días del fin, esto era para aquel tiempo. Y le voy a explicar por qué. Proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa. Le estaba diciendo que no pensara que iban a responder, sino que el Señor, amén, porque yo os daré palabra de sabiduría y sabiduría, la cual no podrán resistir. ¿Qué dijo uno de las autoridades a Pablo? Pablo, por poco me convence, me persuade, le dijo. Y es importante que entendamos la palabra. Mas seré entregado aún por vuestros padres y hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero ¿qué dice? Cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejército, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Qué le preguntaban antes? ¿Cuándo iba a ser la destrucción del templo? Y aquí le está diciendo que cuando vieran que Jerusalén estaba rodeado por ejércitos, huyeran, porque ese era el momento de la destrucción. ¿Cuándo pasó eso? En el año 70. El ejército romano invadió allí, si bien estaban ellos gobernando, pero se había levantado una rebelión, y fue el ejército y destruyó Jerusalén, y movieron piedra por piedra buscando los tesoros. Y el Señor les dijo que cuando ellos vieran que los ejércitos habían rodeado Jerusalén, se fueran de ahí. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de ¿qué? De retribución, para que se cumplan ¿qué? Todas las cosas. Amén. Por eso es importante estudiar la Biblia y estudiar el contexto, porque si no, a veces uno hace una maraña. Yo quiero decirle que la iglesia de Jesucristo va a ser arrebatada a los cielos, y luego vienen los 7 años de la gran tribulación. Y es verdad que Israel va a ser asediada por naciones, pero no va a ser destruida, porque cuando la estén por querer destruir,
va a descender el Señor del cielo. Amén. Y dice que con el resplandor de su boca va a matar, va a destruir ¿a quién? Al anticristo, al falso profeta, con el resplandor o con el aliento de su boca. Perdón. Entonces esta palabra no se refería a los últimos días, se refería a lo que les iba a suceder a ellos 70 años después. Amén. Dice, habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre ¿quién? Sobre este pueblo, sobre Israel. Y caerán a filo de espada. Ahora no hay espada, ahora hay bomba, ahora hay metralladoras. Pero el Señor dijo que su pueblo iba a caer a filo de espada y serían llevados cautivos a todas las naciones. Entonces esto no tiene nada que ver con lo que va a acontecer después que venga Cristo. Esto era para antes. Porque literalmente se cumplió. Israel perdió su territorio. Los judíos fueron esparcidos por todo el mundo. Y el Señor dio una señal y dijo, serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Amén. ¿Qué significa hollada? Pisoteada. Eso significa pisoteada por los gentiles. Jerusalén no iba a ser gobernada por los judíos, iba a ser gobernada por gentiles, árabes. ¿Amén? Otros imperios que invadieron la tierra, es muy largo de contar. Y le dijo hasta que se cumpliera el tiempo de los gentiles. Iba a haber una fecha donde se iba a cumplir, se iba a terminar el gobierno de los gentiles y Jerusalén iba a pasar a manos judías nuevamente. Eso se cumplió en 1967, en la guerra de los 6 días. Los judíos toman Jerusalén y entonces toman buena parte de Jerusalén. Hasta hoy la gobiernan ellos, pero hay una parte que está los palestinos, los árabes, pero están gobernando los judíos. Amén. Eso se cumplió, ya eso es profecía que se cumplió. Luego dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente confundidas. ¿Qué dice? A causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué va a acontecer? El Señor dice que iba a haber un momento en la historia de la humanidad que habría señales en el sol, en la luna, en las estrellas. ¿Qué es lo que estamos viendo en este tiempo? Señales en el sol, en la luna. No sé, hay luna de fresa, luna de lobo, no sé, una cantidad de lunas terrible. Ahora antes no había una sola, pero ahora luna de vainilla, ¿viste? Luna de sangre. Eso es profético. Amén. Entonces, hay señales en las estrellas, en el sol, en la luna, en todo lugar. Eso se está cumpliendo ahora. Dice la tierra, y en la tierra angustia, la gente confundida a causa del bramido del mar. El mar iba a tomar un ímpetu que no era normal. Eso está pasando ahora, hermanos. Esto es profecía que se está cumpliendo ahora. Amén. Usted sabe que mi señora es chilena. Yo he tenido la bendición de conocer Chile ya
hace como 30 años. Y yo les puedo asegurar que nunca se vio lo que comenzó a pasar hace unos años atrás. Comenzaron de repente a ver marejadas. Estaban en una playa en el norte, en Iquique, y de repente aparecieron olas, y no era porque había maremoto, olas descomunalmente grandes, arrastraron la gente que estaba en la playa, se la llevaron para adentro. Los barcos que estaban allí amarrados se los llevaron para adentro, así de la nada. Y a partir de aquel día comenzaron a decir que eso son marejadas. Antes eso no existía. Entonces la gente comenzó a tener miedo de ir a la playa. Y el gobierno chileno ahora comenzó a dar alertas. El gobierno chileno tiene sensores en el mar y sabe cuando viene terremoto, viene maremoto o viene marejadas. Entonces le dice a la gente, el día de hoy no vayan a la playa porque va a haber marejadas. Miedo a la gente por el bravino del mar. ¿Qué significa? Que estamos llegando a unos días terribles. La potencia de los cielos serán conmovidas. Y luego dice, entonces verán, ¿qué dice? Al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Quiero señalar que este no es el arrebatamiento. Esto no es el arrebatamiento de la iglesia. Esto es la segunda venida. Va a haber un evento que se llama el rapto o el arrebatamiento, que dije que el Señor va a hacer en un abrir y un cerrar de ojo. Nadie le va a ver. Dice que a la final trompeta, amén, el Señor descenderá. ¿Pero cuándo descenderá? Cuando viene, ¿de dónde? En su segunda venida. Pero antes tiene que pasar el rapto. Entonces, nosotros estamos en una época donde el Señor nos dio una señal. Versículo 29. También les dijo una parábola. Y dijo, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo por vosotros mismos, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca, ¿qué? El reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Los teólogos concuerdan que esa higuera que iba a reverdecer es tipo de Israel. Israel estuvo dispersado. Y dice la Biblia, ¿acaso nacerá? O dice, nacerá una nación en un día, o si alguien me acuerda bien el texto, que me lo diga. Pero dice algo así, ¿acaso la tierra dará a luz una nación en un día? Usted sabe que las naciones para lograr su independencia lucharon muchos años. Pero Israel es el caso diferente, porque el 14 de mayo de 1948, las Naciones Unidas determinaron darle un espacio geográfico nuevamente a todos los judíos. Y volvió a existir Israel como nación en la tierra. Y comenzaron a regresar los judíos de todas las partes del mundo. Unos en barcos, otros en avión, otros en vehículo. Y volvió a vivir la higuera. Israel reverdeció. Dice el texto bíblico que el Señor lo encontró a Israel como una higuera. Amén. Yo no lo traje acá el texto bíblico porque si no estamos hasta mañana. Lo encontró como una higuera, está en el Antiguo Testamento. Entonces Israel es la higuera que reverdeció. Y él dice que nosotros teníamos que ver cuando la higuera reverdeciera, cuando Israel volviera a formarse como nación, estuviéramos atentos. Amén.
sabed que está cerca el reino de Dios. Y es más, el Señor dijo que no pasaría esa generación hasta que todo eso acontezca. ¿Qué generación? La generación que cuenta a partir de 1948. Según dice la Biblia, que la vida de nosotros los seres humanos era 70 años y en los más robustos 80. Muchos han sacado el cálculo de 48 más 80 y le han sacado los 7 años de la gran tribulación. Y muchos dijeron año 2021, año 2022, el Señor viene en el arrebatamiento. Y todos le erraron y le van a seguir errando. Porque nadie sabe el día ni la hora. Otros que estudian los judíos mesiánicos dijeron no, es en la fiesta de las trompetas que va a venir. Dice, porque dice la Biblia que a la final trompeta, pero no viene en el arrebatamiento a la final trompeta. A la final trompeta viene en la segunda venida. Amén. Entonces, todos los que han sacado fecha le han errado. ¿Por qué? Porque el Señor ya dijo que nadie sabe. Mi Padre solamente dijo que está en los cielos. Pero hay señales que a nosotros nos dicen que nosotros estamos en los días donde el Señor Jesucristo puede venir en cualquier momento a buscarnos. ¿Y cuáles son esas señales que a nosotros nos marcan que estamos a la puerta del arrebatamiento? Una de las señales era que muchos tendrían la venida del Señor por... Y cuando usted habla de arrebatamiento, la mente humana es muy rápida. Dice, no, pero falta rato. Falta esto, falta lo otro. No, no falta tanto. Está todo cumplido. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué esta noche preparándonos para el rapto? Porque cuando el Señor venga y se lleve a su iglesia, se van a quedar cantidad de cristianos que tenían la venida del Señor por tardanza, que no se preparaban, que no vivían en santidad, que estaban en tibieza, que venían a la iglesia pero vivían doble vida. Se le ha mostrado a varios que generalmente las iglesias, en muchas iglesias, escuchaba un pastor que ya lo comencé a mandar, después lo voy a mandar testimonio. Dice que de una iglesia de 900 quedaban 100 que se iban. Veía iglesias completas que se quedaban con los pastores. Y veía iglesias de 100 que se iban 50. Y él dice que era por la doctrina. Por la doctrina. ¿Por qué? Porque el gran problema de este tiempo es la apostasía. Y la apostasía se metió adentro de la iglesia. Entonces a la gente no se le habla del pecado. No se le dice que no se puede fornicar, que no se puede adulterar. A la gente se le está vendiendo un mensaje que los preparan para esta tierra, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a dar el 0 kilómetro, que Dios te va a dar la mini quinta. ¿Y quién no quiere tener eso? Pero el gran problema es que no se prepara la iglesia para el cielo. Entonces cuando el Señor venga, dice la Biblia que va a venir a buscar a aquellos que estén preparados y se los va a llevar. Y cantidad de iglesias se van a quedar con los pastores y apóstoles porque entraron en una apostasía. Número 1, tuvieron la venida del Señor por tardanza. Número 2, convirtieron la iglesia en cualquier cosa. La iglesia es una iglesia santa. Santa significa apartada del mundo para Dios. Este mensaje se está viendo, yo lo voy a decir. Perdóneme si alguien me está mirando y se quedó hasta ahora, pero yo voy a decir la verdad. No me la voy a callar como nunca me la callé. Hoy día se metió el mundo dentro de la iglesia. Antes era pecado
y era malo ir a los bailes. Pero hoy no está mal. Hoy desde apóstoles y pastores hasta el último hermano bailan, y a veces hasta dentro de la iglesia. Bailes tradicionales, chacareras y un montón de cosas. Que eso no es el verdadero evangelio. Hay una generación de este tiempo que no está conociendo el verdadero evangelio. Dice la Biblia que la amistad con el mundo es enemistad con Dios, y que cualquiera que se hace amigo de los placeres y deleites de este mundo se convierte en enemigo de Dios. Y es más, dice la Biblia que sigamos y procuremos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ese video que le voy a transmitir, el pastor dice que veía a pastores que huían, que la gente los corría y que les decía: ¿por qué no nos dijiste la verdad? Es un testimonio que les voy a mandar, porque si bien hace algún tiempo, unos 6, 7 años que pasó esto, pero Dios le reveló eso. Entonces, hoy dice, ahí la gente dice: me voy a aquella iglesia porque me siento cómodo. Pero en aquella iglesia es un viva la pepa. Y que, acá estoy re bien, allá en la iglesia de Grana, no me dejaban ir al cine, al baile, no me dejaban tomar. Acá tomo, voy al cine, voy al baile, estoy re bien acá. El tema es que estás en un lugar donde vas a quedarte. Porque no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay muchos que dicen: no somos todos la iglesia del Señor. Todas las congregaciones no somos todos. La iglesia del Señor es una sola, santa, sin mancha y sin arruga. Una iglesia que no se contamina con lo del mundo. Entonces yo voy a decir la verdad. ¿Y cuáles son los problemas de este tiempo? Que hay una generación que, como no conoce la verdad, se va a quedar. Iglesias completas, bendecida y prosperada. Hay gente que piensa: no, Dios está conmigo porque me bendice. Sí, por tu fe, porque Dios premia tu fe. Amén. Y porque si tienes fe, Dios te va a dar las cosas. Pero al cielo no se entra con la prosperidad. Ni al cielo se entran por los dones. Sino que dice que la gente que va al cielo se conoce ¿por qué? Por los frutos. Por eso dice la Biblia que los que practican las obras de la carne, lo dijo el apóstol Pablo, no lo digo yo, no heredarán el reino de Dios. Usted tiene que venir a la iglesia no porque yo le diga, sino porque es importante que usted venga, porque aquí se le enseña para que usted sea sabio para su salvación. Se le enseña la verdad. Y cuando se le dice esto es pecado y esto es malo, no es porque uno está queriendo de acá dar palo, no. Entiéndalo. Tengo que decirle, porque si no un día Dios me va a pedir cuenta a mí. A usted no. A mí me va a pedir cuenta. ¿Por qué no le dije la verdad? ¿Por qué no le advertí del pecado? ¿Por qué no le dije de la apostasía? ¿Por qué no le dije de lo del mundo? Por eso que dice la Biblia que en aquel día, dice, vendrán muchos diciendo: Señor, Señor, en tu nombre sanamos enfermos, profetizamos, echamos fuera demonios. Y el Señor Jesucristo, ¿qué le dirá? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hay gente que porque cree, porque Dios los respalda con los dones, que Dios los respalda con señales, con milagros, porque profetiza.
se van para el cielo. No, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay gente que dice, no, ¿cómo un Dios tan bueno, tan amoroso va a mandar la gente al infierno? Dios no manda a nadie al infierno. Uno decide a dónde va a ir en la vida. Y dice algo, no, pero soy joven, me queda rato. ¿Y quién te dijo que tenés la vida comprada? Nadie te dijo, saliste en la moto, te pasaron a llevar, te mataron, ni tiempo de arrepentirte. ¿A dónde vas? A veces Dios tiene misericordia y capaz que te deja un rato en un estado de coma y en ese momento el alma de la persona puede llegar a tener una misericordia a Dios con él. Yo no voy a juzgar esa parte. Pero si tú te mueres inmediatamente, no tuviste tiempo ni de arrepentirte ni de pedirle perdón a Dios. ¿A dónde te vas a ir, hermano? Acá en la iglesia nosotros todos nos vemos bonitos, pero el Señor dice que mejoremos nuestros caminos y mejoremos nuestras obras. Y usted dice, pero tan áspero este pastor que no me puedo acomodar de ningún lado, que me da por todos lados. Pero a mí el Señor el otro día me demostró que esto es serio. El Señor me lleva a un lugar. Estoy en un lugar, había una mesa, había gente alrededor mío, no era acá en la tierra. Gente conocida que había muerto y gente que estaba con vida. Y escucho una voz que me dice, ¿por qué guardas acusación contra tu hermano tal? Y yo entré a pensar, porque yo sabía que estaba en un lugar celestial. Digo, pero Señor, si allá en la tierra no tengo nadie con ese apellido en la iglesia, ni conozco a nadie con ese apellido. Y de repente Dios me lo pone a la persona delante mío. Y era una persona que había partido. Cuando yo la vi a esa persona, la abracé del cuello y me puse a llorar y le pedía perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. La cosa es seria. La gente que no se desliga de los rencores, de las acusaciones, dice la Biblia que corre un grave riesgo. Porque dice la Biblia que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Tú tienes que cuidar tu corazón. No dejar entrar nada que a Dios no le agrade. Aunque por ahí te agarran del cuello algunos, ¿viste? Pero tenés que pedirle 5 minutos, 10 minutos, todo lo que sea necesario, decirle, Señor, tené misericordia. Ayúdame, Señor, que no reaccione mal, que no guarde nada mal contra esta persona. A mí me pasó un caso hace unos días atrás y el Señor me hizo recordar lo que yo viví en ese lugar celestial. Las cosas de Dios son muy delicadas. Usted dice, no, pero no. Yo hacía, cuando me desperté y comencé a razonar, a masticar el sueñito que Dios me dio. Yo digo, no, pero yo no es que me iba recordando que esta persona me hizo mal. Pero seguramente si a mí me preguntan, capaz que voy a decir, si esta persona me hizo esto, esto y lo otro. Y el Señor me dice, ¿por qué guardas acusaciones en tu corazón? Me dijo. Lo que para mí no era importante, para Dios es tremendamente importante. Si tienes algo con tu hermano, tú tienes que arreglarte ¿dónde? Acá, en la tierra. Tú tienes que arreglar tus cuentas con tu hermano. Tienes problemas con tus familiares, amigos, parientes. Hay que arreglar las cuentas. Porque acá nadie tiene la vida comprada. Y si el Señor no viene todavía, pero puede venir la mensajera de la muerte, quiera Dios que el Señor me encuentre a cuenta. Y que te encuentre a cuenta a ti. Amén. Aquel día va a ser el de las sorpresas. Muchos que pensamos que
Se iban, no van a estar allá. Entonces, ¿por qué debemos prepararnos para el rapto? Porque al pastor Duilio se le ocurrió una noche meter esto, que hay que prepararse. No, hay que prepararse todos los días. Todos los días. Entonces, esta noche sería bueno que cada uno de nosotros pudiéramos ponernos a cuenta con Dios. Amén. Y también soltar perdón y dejar las acusaciones contra nuestros hermanos. Y apartarnos de todo lo que a Dios no le agrade. Y tú le dices, pastor, me cuesta esto. Me cuesta la mala palabra, pastor. Se me sale la cadena, pastor. Un día me tuve que poner a enseñar a la iglesia que hay palabras que son malas palabras y otras malas expresiones que no pueden estar en la boca de un hijo de Dios. Por ejemplo, hay un término muy común en el mundo, antes se decía, esto es cuando había mucho desorden, esto es ki lo veo. ¿Qué significa eso? ¿Te has puesto a buscarlo? Es terrible lo que significa eso. Esto es un Esa veces eso no puede estar en la boca de un cristiano, porque tenemos vocabulario de ¿qué? De reino, más elevado. Eso estaba en el mundo. Nosotros no somos del reino. Nuestra ciudadanía no está acá, está en los cielos. Entonces el vocabulario de reino no significa el vocabulario de fe solamente, sino un vocabulario de santidad. Amén. Hay uno que dicen, Mimi. ¿Viste? Y como no hay nadie por ahí, ya larga. El tema es cuando te juntás con varios hermanos y por ahí te pegaste en el dedo y te sale lo que está ¿Qué iba a decir? Tu sangre, Señor. Aunque a usted le suene cansancio en esta noche, yo le tengo que decir todo esto. Aunque usted lo sepa, porque si en esta noche usted está durmiendo y se va, no sea cosa que se vaya a otro lugar y no al cielo. Y usted diga, Señor, yo te serví a la iglesia, anoche estuve en la reunión. Y el Señor te va a decir, ¿qué hiciste con la palabra? Porque esta noche hay ángeles acá. Hay un ángel que está tomando nota del mensaje que se le está dando a la iglesia. Tú eres responsable y yo soy responsable de mi vida. Entonces los baños no te van a salvar. La unción profética no te salva, mi hermano. A ver si me entendés. Que hables en lengua no te salva. Puedes hablar 40 en diversidad de lenguas, 40 idiomas por el Espíritu. Pero si viene el Señor y tú no estás a cuenta con Él, te quedas con las lenguas, la profecía, los milagros, así hayan levantado paralíticos, habrá hecho, no sé, detener la tormenta. Porque el Señor dirá, no te conozco, no sé de dónde eres. Y hay gente que dice que la salvación no se puede perder. ¿Cómo que no se puede perder? La salvación sí se puede perder. Por eso debemos cuidar una salvación tan grande que costó sangre. ¿Cómo la cuidas? Buscando a Dios, consagrándote a Dios. Te encuentras frío, te encuentras tibio, te encuentras sin fuerza, te encuentras apático. Tú tienes que mirarte a ti mismo y darte cuenta. Dejarte de mirar a medio mundo y decir, Señor, ¿cómo puedo estar así? A mí me pasa, Señor, ¿cómo puedo estar así? Que usted, pastor, sí. ¿Cómo puedo estar así, Señor? Necesito que me des vida.
Necesito volver a sentir ese fuego, esa pasión por tu presencia. Entonces tenemos un evangelio que no lo practicamos muchas veces. Nos detenemos en los señales que quiero sentir tu presencia, quiero sentir tu... Porque todos queremos sentir la presencia de Dios, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Una noche de gloria, acá danzando, lengua, milagro y todo. Pero de repente viene el Señor y hace... Y de todo lo que había, se lleva 4 o 5. Pero ¿cómo si yo estaba hablando lengua? Estaba profetizando. ¿Cómo me quedé? Porque no es por los dones. Yo reconozco que estoy falto delante de Dios. No sé cómo tú estás, tal vez estás mucho mejor que yo. Pero dice la Biblia que debemos examinarnos a nosotros mismos. Nosotros somos especialistas para examinar reuniones, examinar pastores, apóstoles, examinar la reunión de la noche. Somos de ahí para eso. Pero ¿cuándo nos examinamos a nosotros? ¿Cuándo te miras tú hacia adentro y te pones delante de la palabra, el espejo? Amén, y te miras y dices, Señor, mis 30 años de evangelio no me sirven de nada si tú vienes ahora. Porque esta tarde tuve una rabieta con tal persona. Tengo una bronca, Señor. Pero, Señor, tu palabra me dice que yo perdone y voy a perdonar. Hay gente que dice, no, yo no siento perdonar. No, perdón no es un sentimiento. El perdón es una decisión. Entonces, al pastor Duilo, ¿cuántas veces lo perdoné? Y me va a tener que seguir perdonando, hermano. No te queda otra. Porque si no amas a tu hermano que lo ves, ¿cómo le dices a Dios que lo amas si a Él no lo ves? Dice que las palabras de un pastor son como clavos hincados. Que te meten un clavo que te dan ganas de salirte, irte para afuera. Pero yo prefiero que me digan la verdad y no que me lisonjeen la espalda. Porque si me lisonjean la espalda, me voy a ir al infierno. Pero si me dicen la verdad te va a hacer libre. Y la verdad te va a preparar para el cielo. Y el día que el Señor venga, no te vas a quedar acá llorando, te vas a estar gozando en los cielos. ¡Aleluya! Así dice la palabra, que son como clavos hincados las palabras dadas por un pastor. A nadie le gusta que le hablen esta palabra, pero tengo una responsabilidad. El día que yo no esté, capaz que habrán otros. Capaz que tendrán una vida más tranquila y nunca le hablarán de nada. No sé. Oro para que no sea así. Para que siempre le digan la verdad. Pero dice la Biblia que nosotros debemos mirar por nuestros caminos. Yo me quiero preparar para el rapto. ¿Cuántos de acá se quieren preparar para el rapto? Esta noche no vamos a tener que dar un abrazo, tener problema conmigo. Vamos a tener que arreglar las cuentas esta noche. Porque ahora es la oportunidad. Porque si tú te vas a tu casa y no desataste ese nudito, y en la noche te viene la mensajera con el nudito de odio, rencor, resentimiento, no vas a entrar arriba. Entonces acá hay que pedirse perdón. Y dice que el amor se iba a enfriar. Y se nos ha enfriado el amor a muchos. Y debemos volver a amarnos como lo hacíamos antes. Y no mirar tanto a los demás. Hay que mirarse para adentro.
Esta noche me obedeció el Espíritu Santo. Y Dios quiere que de aquí nadie se quede. Vos calculá que vos estás, porque va a ser algo tan terrible que vos vas ahí andando en el coche y de repente tu mujer desapareció. O de repente sos una mujer y va tu esposo conduciendo y de repente tu esposo no está más. Otra vez vas a llegar a tu casa buscando tus hijos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No va a haber nadie. ¿Y qué vas a decir vos? Me quedé. Y vas a llorar desgarradoramente porque sabías que tenías que estar listo y la tuviste por tardanza la venida del Señor. Amados, hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Esta noche le invito a que juntos nos humillemos delante de Dios y vamos a dedicar un pequeño tiempo a lo que Dios diga. Vamos a estrecharnos en un abrazo. Como pastor te he fallado, te pido perdón. Te has sentido herido por mí. Te pido perdón porque soy humano. Erro, fallo. Tal vez tú dicen, pero si yo fuera pastor lo haría así, 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 así. Habría que ver el día que seas pastor. ¿Cómo te manejas? Sí, es cierto que tenés la pelota en el pie. Muchas veces te quitan la pelota y no sabes cómo hacerla. Y solamente tenés que humillarte y llorar delante de Dios. No digas si yo fuera pastor, porque tal vez el Señor te va a llamar a pastor y vos vas a decir, no, yo no quiero ser pastor, no quiero. Sí, pero antes decías, si yo fuera pastor. Y el Señor te escuchó, dice, te voy a llamar, vení para acá. Sí, porque yo lo dije siendo miembro, si yo fuera el pastor. Segundo, si yo fuera. Dijo el Señor, sí, si vos fueras, vas a hacer. Y vas a ver cómo es, si no te equivocas. Esta noche vamos a buscar el rostro de Dios. Sí, acá nadie se quede por obligación, quiere irse, vaya a ser, hermano, está en su libertad. Pero aquellos que quieran realmente, que juntos podamos estrecharnos en un abrazo y arreglar nuestras cuentas y pedirnos perdón. Pedir que el Señor nos dé un bautismo, pero no del Espíritu, un bautismo de amor. Si bien el primer fruto del Espíritu es amor, pero necesitamos un bautismo de amor. Amén. Así sea gordo yo, o sea tu hermano pelado, porque hay hermanos que le sacan mano al otro, ¿viste? Sí, narigón. No lo dicen. Hay otros que le ponen sobrenombre. Había un hermano en la iglesia que llegó a la iglesia del 38 y le han puesto Petete. El Petete le decían. Y el hermano se enteró un día que le andaban diciendo el Petete. Acá en la iglesia no hay sobrenombre, hermano. El Señor te llama por tu nombre. No digas es un narigón, es un gordo. No digas esto, no descalifiques a nadie, porque después te puede salir un hijo gordito. O tu hijo puede ser más narigón que todos los demás, porque el Señor es irónico, ¿viste? Sí, el Señor actúa con ironía. Todo lo que tú dices, después te sale en contra. Amén. Entonces esta noche vamos a orar a Dios. Y vamos a pedir que el Señor nos ayude. Eres tú, la fuente de mi adoración.